Entonces vamos a continuar. Va. Dejando claro esto, pues yo puse aquí más o menos la herramienta en la que yo hice la presentación. No me dejó poner el elevado al cuadrado, y me lo puso así, va, pero no es multiplicación, aquí es elevación. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quedó claro? Entonces vamos a seguir. Bueno, también en este tema vamos a ver las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son las que se utilizan para conocer los ángulos. Estas se pueden aplicar como anteriormente vimos al seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como les mencioné, aquí vamos a ver solamente coseno, seno y tangente. Y los otros pues quedan pendientes para más adelante, si es que nos da tiempo de verlos. Pero yo más creería que nos vamos a quedar con estos, porque pues, son los que más se trabajan. Como pueden ver, pues, pues son razones, están comprendidos como que el coseno del ángulo, este circulito que está acá, es como representando al ángulo, que no pude poner el símbolo del ángulo porque la plataforma en la que hice la presentación no me dejaba, pero pues puse esto que es lo que representa los grados, ¿no? Que los ángulos se representan en grados, entonces es casi lo mismo. Bueno, el coseno del ángulo va a ser igual al... ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere esto de C, O? ¿Alguien? Aunque sea malo, aunque no, aunque se equivoque, dígame alguien qué piensa que significa la C y la O ahí. Nadie. Si no quieren hablar, pueden escribirlo, pero ¿qué creen que significa la C y la O? Por favor, entre más rápido me respondan, más rápido seguimos con el tema. Yo creo que simboliza el contingente, ¿no? No, pero igual gracias por participar. Eh, la C y la O, pues aquí hace referencia. Me gustaría tener ya el lapicito y la pizarra, pero pues no se puede los dos a la vez. La C representa la palabra cateto, que es igual al lado, y la O es igual al opuesto. Entonces, cateto, opuesto. Partido, la hipotenusa. Cateto adyacente, partido, la hipotenusa. Y cateto opuesto, partido, cateto adyacente. Eso significa. Se puede representar de otras formas, pero lo puse así, con estas letras, pues porque creo yo que es más fácil recordarme que CO significa cateto opuesto, CA cateto adyacente y H pues hipotenusa. Una vez visto esa introducción, por eso les preguntaba yo si ya habían visto este tema, como ya lo vieron, pues vamos a pasar a hacer los ejemplos. En este caso, solamente vamos a hacer ejemplos de lo que es el cálculo de lado. De repente ahorita, de una vez les explico cómo se sacan los ángulos de los lados y pues todo eso. Pero entonces, eh, no sé si pueden anotar esto que están viendo acá en la pantalla, que es el ejemplo que les voy a poner ahorita, así lo van copiando, porque voy a compartir la pantalla de la pizarra, entonces me avisan, por favor. Si sienten que voy muy rápido, me dicen porque siento que voy algo rápido. ¿Ya lo copiaron? Ya. Bueno, me imagino que ya todos lo copiaron, está fácil, solo son dos triángulos. Entonces, vamos a ver. Hmm, Voy a dejar de compartir acá. Ahí. Vamos a ver. Ahí está.
Ya pueden ver la pizarra. Sí, profe. Ok, gracias. Ah, otra cosa antes de seguir con la clase. Em, no sé si alguno de ustedes tuvo algún inconveniente con lo de las tareas, eh, alguna duda, no sé. Em, permítame. Pues sí, pues sí, como les decía, no sé si había alguna duda. Em, voy a usar el teléfono para ver lo de los números. Miren, cualquier cosa, yo pregunté en el grupo, pero nadie me respondió. Entonces, pues ahí pueden buscar mi número. Cualquier cosa, dudas con respecto a esta clase, me pueden escribir a mí. Entonces, vamos a ver. Se las voy a poner acá. Ahí lo anotan, por favor. 4100 4130. Ese es mi número. Entonces, ahí cualquier duda con esta clase o con alguna de las otras me pueden escribir y yo les ayudo. Em, creo que para algunos tal vez sea como más fácil hablar por privado para no poner sus dudas en el grupo y pues eso lo entiendo, está bien. Entonces ahí está, cualquier cosa. Bueno, si no han tenido inconvenientes con las actividades, pues por lo que yo veo, en esta clase pues vamos bastante bien con ustedes, han estado entregando pues todas sus actividades, ahí sí que todas sus actividades, a excepción de algunos compañeros que les faltaban algunas. Con estos compañeros pues obviamente no los voy a mencionar porque no se trata de eso, pero cada quien sabe, permítanme, cada quien sabe cómo va, ¿verdad? Entonces, pues con respecto a la entrega de actividades. Si sabe que le falta alguna actividad, pues puede subirla aún. Como siempre les he dicho, si la suben tarde, no esperen el mismo punteo, pero más de algunos puntos van a sacar, entonces nada pierden. Pierden más no entregando nada que entregando algo. Entonces, eso. Con respecto a lo de las notas se las iba a pasar hoy, pero como hoy tienen que entregarme otra actividad, bueno, tenían que entregarme a las 10. Entonces, si gustan, se las puedo dar el próximo viernes. ¿Les parece bien? O, o me escriben por WhatsApp y me ponen su nombre y yo les voy diciendo cuántos puntos tienen. No sé cómo les queda mejor. Ustedes me dicen. O, otra cosa que me estoy dando cuenta ahorita. Lo de las cámaras, por favor, tienen que tenerlas encendidas. Si alguien presenta problemas con con su cámara, puede comunicarlo a dirección, entonces ellos ya nos comunican a nosotros. Entonces, por favor, encendamos las cámaras. ¿Hasta cuándo se pueden entregar las tareas atrasadas? Pues la verdad, no sé hasta cuándo las van a poder entregar, porque yo no soy el que mando. Pero sí te recomiendo que las entregues lo más pronto posible. A ver, Alexander Hernández. Al menos en mi clase, Brian, pues vas bastante bien. Por lo que veo, vas entregando todas tus actividades. No sé si la pregunta era con respecto a otro curso. Pero sí, si fuera el caso con alguna clase que da profe Erickson, pues sería de preguntarle a él directamente, ¿verdad? David Arreaga. Arreaga. Em, según la revisión que se hizo la semana pasada, David está debiendo la actividad número 2 solamente. La actividad número 2 y las 6 que pues se entrega hoy, ¿va? El reporte de actividades se va a pasar hoy, se actualiza. Eso lo vamos actualizando semana con semana.
para ver quiénes entregan cada semana, ¿verdad? Entonces, pues eso. Con quienes no han entregado, pues en Classroom pueden revisar en la plataforma y les aparece pendiente de entrega o un mensaje, algo así les dice, ¿no? Entonces, quienes tengan ese pendiente de entrega, suben su actividad y pues ya quedó ahí. Profe, yo no veo ninguna tarea, ¿verdad? Vamos a ver, Justin no. Según lo que tengo acá, no. Otra cosa es que no he revisado la actividad número 6 que tenían para entregarla el día de hoy. Entonces, ahí sí les quedaría como mal con la actividad de hoy, pero ustedes ya saben quiénes la entregaron y quiénes no. Bueno, si no hay más dudas con respecto a esto, ya quedó todo claro, ¿verdad? Quienes deban, mándenlas lo más pronto posible, que ya se los he dicho varias veces, entonces, como que está repitiendo tanto, tampoco. Entonces, no hay dudas, entonces vamos a seguir. Va. Em, va. Vamos a ver. Aquí está. El ejemplo que les di, vamos a ver si me sale. A ver, aquí. Si no, así. Vamos a ver, es un triángulo. Así es. Algo así va. Va. Y dice que, entonces, vamos a ver, A va a ser igual a 4. Esa A parece un 9. Mejor la voy a hacer como A porque si no se me van a confundir. A es igual a 4. B va a ser igual a 3. Y la H, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Entonces, según esto, pues, ¿cómo se resuelve? Esto está bien fácil. Tenemos que h al cuadrado, que es este de acá, el h, va a ser igual al lado a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí solo se sustituyen, digamos, a es igual a 4, entonces va a quedar 4 al cuadrado. Otra cosa, si no entienden los números o las letras que les estoy poniendo ahí, me avisan, porque a veces uno escribe todo torcido, entonces no vaya a ser. Y 3 al cuadrado. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Más 3 al cuadrado, 3 por 3, bueno. H al cuadrado va a ser igual a 16 más 9, 25. Entonces acá lo que tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada de los dos lados para quitar esto. Entonces este se cancela aquí. Entonces va a quedar solo la h y la raíz cuadrada de 25 está bien fácil, es 5. Entonces tenemos que h va a ser igual a 5. La hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, o sea, este lado que no sabíamos, es igual a 5. Está bien fácil, esto ustedes ya lo habían visto. ¿Sí copiaron o no? Porque si no habían Sí, copiado... profe. Perdón, es que lo borré muy rápido. A la otra les pregunto antes. No. Si hay dudas o algo no les queda claro, pues me dicen de una vez, por favor. Aunque creo que con este tema, pues, vamos bien, ¿verdad? A ver, este va algo así. No. Ay, va. Con este, pues es igual, ¿va? B igual a 5.
A va a ser igual a 8 y H que nosotros no sabemos. Em, lo voy a hacer diferente, porque pues si no se queda igual que el anterior. Entonces, vamos a ver. Aquí lo podemos cambiar un poquito. Entonces, digamos que ahora lo que queremos saber es A. Y le vamos a poner un valor imaginario a H que nos acabamos de inventar. Le vamos a poner 12. ¿Va? Entonces acá, ¿qué es lo que procede? Si nuestra fórmula original nos está diciendo que la h al cuadrado es igual a al cuadrado, vuelve al cuadrado, pero esta vez h sí lo conocemos, entonces vamos a sustituir 12 al cuadrado, ¿va? ¿Por qué? H es igual a 12. A es el que no sabemos, entonces A se queda como incógnita. Y B, que es 5. Entonces, 5 al cuadrado. Va. Acá lo que vamos a hacer, pues, va a ser ir trabajándolo. Entonces, vamos a dejar todavía como con exponentes. 12. Ustedes saben que aquí, pues, lo que tenemos que despejar es la A, porque es lo que no sabemos. ¿Sí va? Está fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar este 5, que es b al cuadrado, hacia el otro lado. ¿Cómo lo pasamos? Se realiza el cambio de signos. Si aquí el signo es positivo, arriba, está sumando. Entonces del otro lado va a pasar a restar. Menos 5 al cuadrado. Y va a ser igual a al cuadrado. Entonces, pues aquí ya podemos operarlo. 12 al cuadrado va a ser 144 menos 25. Esto va a ser igual al cuadrado. 144 menos 25. 119 al cuadrado. Lo mismo, aplicamos raíz cuadrada de ambos lados. Aquí se va, entonces va a quedar A. Y le tenemos que sacar la raíz cuadrada a 119, que en este caso pues nos va a quedar en decimales, y sí lo podemos poner en decimales, ¿no? Punto 91. Entonces tenemos que A va a ser igual a 10.91. Entonces, en lugar de poner el signo este, pues sabemos que vale 10.91. Otra cosa, una observación. En este caso yo no estoy utilizando unidades de medida, pero en dado caso aquí se le pusiera milímetros o centímetros, obviamente todos tienen que llevar lo mismo, milímetros. Si lleva centímetros, todos centímetros, entonces se trabaja con esto y esto tendría que quedar con milímetros. Si, en, si a usted en un ejercicio de estos le dan una unidad de medida, usted hace todo esto y al final solo pone el número sin unidad de medida, se lo pueden tomar como malo, porque entonces le van a decir 10.91 ¿qué? 10.91 kilómetros, 10.91 centímetros, 10.91 metros. Tiene que especificarse. Va. Esto estaba fácil. Sí copiaron, ¿verdad? Bueno, ya a la hora de nosotros querer saber los grados y todo esto, pues es cuando entran en juego las razones trigonométricas que vimos anteriormente. Estas se las voy a volver a copiar acá si no las copiaron en la diapositiva. Entonces pueden copiarlas también, ¿va? Eh, el coseno del ángulo. Este es el símbolo que les dije que no pude poner. Va a ser igual al cateto opuesto partido h. Se los voy a escribir aquí. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto
adyacente, hipotenusa. ¿No? Sí se entienden las letras, ¿no? Sí, va. Sí, va. Entonces, aquí están otra vez las razones trigonométricas, por si no las habían copiado, las voy a copiar todas. Seno de va a ser igual al cateto adyacente partido hipotenusa y la tangente del ángulo va a ser igual a, uy, aquí casi, va a ser igual al cateto opuesto partido cateto adyacente. Esto pues es obviamente una división, no importando si yo la ponga así como acá, que está como que recto, para trabajarse recto, o si yo lo pongo así como acá, es exactamente lo mismo, es una división, ¿va? Eso se entiende. Entonces, esto, em, obviamente, vamos a volver a trabajar con uno de los ejemplos anteriores. ¿Copiaron lo de las funciones? ¿Sí? Sí, profe. Ya lo copiaron, entonces puedo borrar. Yo les pregunto porque pues, necesito el espacio porque miren, la hoja es chiquita, entonces tengo que estar borrando y volviendo a utilizar. Entonces, vamos a volver a hacer nuestro triángulo torcido. Ah, no, no era así, era así. Bueno, algo así, tampoco tiene que quedar tan bonito. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Como ya vamos a utilizar el mismo que ya trabajamos, que ustedes ya copiaron. Entonces, ya sabíamos que A era igual a 4, B era igual a 3 y la hipotenusa que la encontramos nosotros es igual a 5. ¿Va? Entonces, acá en este ejercicio, digamos que nos piden que encontremos estos ángulos. Tenemos que encontrarlos. Tenemos que, vamos a ver, permítanme, solo voy a corroborar porque no vaya a ser que les esté dando un dato erróneo. 52, mm, 52, Profe, una pregunta. ajá, ¿Qué sí, clase estamos? Eh, ¿En qué clase estamos por lo de las medidas y todo eso? Es que me confundí. ¿cómo si? En la número 7 en electromagnetismo. Es que ya tocó introducción a la trigonometría, más o menos es como un refresco, pero ni tan refresco porque les voy a dejar tarea. Es como para que, sí, es más que todo un refresco. Obviamente cuando están trabajando ya con operaciones electromagnéticas van a utilizar otras medidas, si es que utilizan esto, que ya es en el cálculo de los grados, en el cálculo de las medidas y todo esto, porque por lo por la aplicación de esto se puede utilizar se aplica en electricidad y en el magnetismo. Obviamente, digamos, los técnicos como tal, o sea, los que llegan a hacer las conexiones y todo eso, digamos, si usted contrata a alguien a llegar a su casa y todo esto, no se va a poner a hacer todo esto, no va a hacer cálculos ni nada, él ya sabe a lo que va a tomar de su contador, va a meter la corriente, va a conectar sus luces y ya se lo queda y ya le cobra. Esto se usa más en los cálculos, más allá del trabajo técnico. Entonces es algo que tienen que saber y pues como, va de la mano con todos los cálculos que van a hacer. No sé si se dan cuenta,
Pero, por ejemplo, esta clase se da solamente en cuarto, que es como una introducción de lo que ustedes van a ver en la carrera universitaria. Porque en la carrera universitaria sí ven ejercicios de aplicación, ya con fórmulas que vamos a ver más adelante, que son unas fórmulas un poco más complejas. Entonces tienen que tener como fresco este concepto del álgebra y de las razones, de la trigonometría y todo esto para pues, entenderlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, pues, es por lo del tema. Además que creo que, no, es que todavía no llegamos a ese punto, entonces, cuando termine de explicar esto, que por cierto ya van a ser las 11, ya le voy a meter nitro, entonces pasábamos a lo de la ley de Ohm. No sé si tienen inconveniente con quedarse unos 15, 20 minutos más el día de hoy, porque les voy a explicar lo de la ley de Ohm. Si alguien no desea quedarse, pues de igual forma puede irse y ya pongo yo las tareas. Solo me avisan si se tienen que retirar o yo qué sé. Si se pueden quedar, quédense. Así pueden resolver dudas de un solo. Pues ya no sigo hablando y resuelvo esto rápido. Va. Para esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que dice que la suma de todos estos lados, que por cierto aquí hay 90 grados, la suma del 90 más el signo de interrogación más el otro signo de interrogación me tiene que dar 180 grados. Estos son grados. 180 grados. Entonces, con que yo encuentre uno más, con que yo encuentre este o este, voy a poder, eh, con que yo encuentre uno de estos dos, ya sea, le vamos a poner a este 1 y a este 2. Si yo encuentro uno, puedo calcular 2, y si yo encuentro 2, puedo calcular 1. Entonces, vamos a poner, este va a ser B y este va a ser A. Nótese que acá yo estoy poniendo los ángulos con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. ¿Sí, verdad? Entonces, acá tengo que ver yo cuál es el lado adyacente y cuál es el lado opuesto. El lado adyacente es, en este caso, pues, el que está aquí. Digamos A. En este caso, ¿verdad? Que cuando estén trabajando esto tienen que ver primero, si se les hace más fácil, preguntarse cuál es el lado adyacente y cuál es el lado opuesto. Entonces, en este caso, A va a ser el lado adyacente y B va a ser el lado opuesto. Entonces, vamos a ponerlo como CA. Esta A no es por esto, sino que ya vimos qué significaba. Y B va a ser igual al CO. Entonces, vamos a utilizar una razón trigonométrica. En este caso vamos a utilizar la del seno. Seno dijimos que era igual al cateto opuesto. Perdón. Cateto opuesto partido la hipotenusa. Entonces, ya se sustituye, ¿verdad? Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? A ver, díganme. Está ahí en la pantalla. Está fácil. ¿Alguien? Nadie. Jonathan, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el valor del Tres, cateto opuesto? profe. 3. Y el de la hipotenusa. Ahí está. ¿Para qué les voy a preguntar? Si ahí está en mi cara. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual a 3 partido 5. 3 partido 5 en números, digamos, de estos decimales, queda 0.6. Entonces, ese 0.6 es solamente el seno. Para yo saber el ángulo real, tengo que aplicar una función que está aquí en la calculadora. Que si se dan cuenta, pues ahí donde dice sin, que es seno, cos, que es coseno, y tan, que es tangente, arriba hay unos numeritos en mi calculadora, aparecen amarillos, pero a usted le pueden salir de otra forma. Entonces, le tengo que aplicar la inversa. La inversa, la inversa. En este caso, perdón, seno inverso de 0.6 va a ser igual a mi ángulo. En este caso,
va a ser el ángulo de acá arriba. Entonces, le presiono, vamos a ver si se ve, Shift. En este caso, como estoy trabajando seno, le voy a dar en seno y ya le meto 0.6 y ahí está. Ese es el ángulo inexacto. Vamos a ver si se mira, si se ve. Ese es el ángulo inexacto. En su calculadora también hay otra función que es convertirlo a grados, que es esto. Aquí hay unos, no sé si se ven ahí, en eso. Shift, le damos en esos puntitos y ya nos queda de esta forma. Se puede poner de la forma anterior, pero lo mejor es trabajarlo de esta forma, porque como vimos, pues se utiliza para sacar medidas exactas. Entonces, si queremos ser más exactos, tenemos que ponerlo así. Entonces ponemos 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. O lo dejamos como estaba. También puede ser igual a 36.87 grados. Pueden ponerlo de esta forma si se les hace más fácil y si quieren ser más exactos de la forma anterior. Entonces tenemos que B mayúscula, que representa a nuestro ángulo acá. Mejor lo voy a poner acá porque no lo voy a hacer bolas. Va a ser igual a 36.87 grados. Voy a borrar esto que no me sirve. Bueno, ¿quedó claro cómo encontramos ese ángulo ahí? Si algo no les va quedando claro, pues pueden preguntarme. No se sientan tontos porque no lo son. Uno no nace sabiendo las cosas. Bueno, si quedó claro ahí, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el de acá abajo entonces? Porque si ya encontramos B, nos queda pendiente A, y si nos lo están pidiendo, tenemos que encontrarlo. Entonces vamos a decir que los 90 grados que de por sí ya siempre vamos a tener, porque es un triángulo rectángulo, más el ángulo que encontramos apenas, 36.87, más, le vamos a poner en este caso un signo de interrogación, va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué se hace acá? Como pueden ver, en este caso el signo de interrogación es como nuestra variable, es lo que tenemos que encontrar, como cuando trabajan álgebra, que digamos, ¿a cuánto equivale X o a cuánto equivale Y? Eso, solo que con un signo de interrogación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues en este caso podemos sumar 90 más 36.87 y ya da 126.87 grados, obviamente, porque estamos trabajando grados, más el símbolo de interrogación va a ser igual a 180. Entonces acá pues simplemente, como lo que queremos saber es esto, vamos a decir que 180. Si este está acá sumando, pasa a restar al otro lado. Uy, pasa a restar 126.87 grados. 180 menos 126.87. Y nos da que, lo voy a hacer más para acá, disculpen el desorden, es que no me ordeno bien. El valor que andamos buscando va a ser igual a 53.13 grados. Eso quiere decir que A va a ser igual a 53.13 grados.
¿sí? Uy, creo que aquí hice algo que no debía. Esta flechita no iba acá. Miren, si esto no les está quedando claro ahorita, la siguiente semana pues vamos a hacer otros ejemplos de este teorema, de cómo se sacan los ángulos, y vamos a ver cómo calcularlo en triángulos que no son triángulos rectángulos. Entonces, pues, esto está aquí, va. Esto pues traté de que fuera un poco rápido, que ni tan rápido porque me llevó una hora, porque a lo que iba es que tengo que enseñarles también lo de los ejercicios de la ley de Ohm, porque eso es algo que van a aplicar aquí durante la carrera, ya casi, cuando estén trabajando con profesor Erickson. Entonces, para que más o menos ya le vayan agarrando la onda, pues pensé yo, ¿por qué no les meto esto en este tema? Entonces, copiaron esto, si no quedó claro, piensen en sus dudas y la siguiente semana me dicen, mire, profe, yo tengo dudas con esto, no me quedó claro, y yo me voy a ir dedicando a resolver esas dudas, ¿les parece? ¿Les queda bien? Siento que es una buena forma de trabajar, entonces lo podemos trabajar así. Va. Ah, vamos a ver. Creo que con lo de la ley de ohmios solamente les voy a explicar uno o dos ejercicios, porque eran tres, pero de repente nos da tiempo, de repente no. Vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla. Esto sí necesito que los copien en completos, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí estaba. Va. Ley de ohmios. Si no la pueden copiar, pues pueden tomarle captura también. No hay ningún problema. Pero sería bueno que vayan copiando. Eh, me avisan cuando ya la hayan copiado, por favor. Ya copiaron. Ya, profe. Ya. Si ya copiaron, es que como no puedo estar con los dos dispositivos compartiendo pantalla a la vez, entonces es eso. Eh, Allá están viendo. Ah, no, sí, sí se puede, creo. ¿O no? Bien, va. Sí, soy yo el que me estaba bugueando, lo siento. Pues sí. Entonces, miren, pues, este ejercicio, pues, si se dan cuenta, ya es de aplicación. Esto lo van a ver en los circuitos y todo esto.
Se ve chiquito. Entonces, vamos a ver. Ahí lo están viendo entonces. Pues sí, como les decía, este es un ejercicio de aplicación que van a ver pues más adelante con los circuitos. Si ustedes quieren saber qué voltaje circula por tal componente, qué resistencia ofrece, qué intensidad y todo esto, ¿verdad? Entonces, si pueden observar ahí, está este apartado que dice datos. Esto es algo que siempre tienen que sacar antes de comenzar a resolver, porque si no cuentan con datos, ¿cómo van a resolver? Entonces, estos datos se obtienen de diversas formas. En un circuito físico, pues ustedes los van a medir con su multímetro, y en un problema como este, pues el que está planteando el problema se los tiene que ofrecer. Datos. Va. Entonces, la intensidad, la resistencia y V. Entonces, los dejé así en signos de interrogación porque quiero que ustedes me digan. Esto es para ver si entendieron lo que expliqué yo en las clases anteriores. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Nos están pidiendo la resistencia. Entonces, nos están dando los otros dos valores. ¿Alguien me puede decir cuál es la intensidad en el circuito? En el problema. Eh, si no pueden, me dicen y yo les explico, ¿verdad? Pero sí, ¿alguien me puede decir cuál es la intensidad en el planteamiento del problema? Por favor. ¿Alguien puede leerlo? No, nadie. Si quieren que yo se los diga, díganme y ya yo sigo explicando, ¿verdad? Pero si Lester hace 6 amperes. ¿Sí? Sí, porque recordemos que intensidad, su unidad de medida son los amperios, entonces aquí nos dice 6 amperios. Entonces, 6A, una A mayúscula, para no copiar la palabra completa, 6 amperios. La resistencia, pues, es lo que nos están pidiendo, entonces lo pueden representar por un signo de interrogación o también lo pueden hacer como X, como si estuviéramos trabajando pues, álgebra. Y con el voltaje, ¿alguien me puede decir cuál es el voltaje que está ofreciendo el problema? Por favor, ese sí está más fácil. 110 voltios, profe. 110 voltios. Entonces, como recordarán ustedes, acá están las ecuaciones que se utilizan, sí, o fórmulas que se utilizan para conocer estos valores dentro de la ley de Ohm. Estas ya las plantea la misma ley, ¿verdad? Estas ya las copiaron en una clase anterior. Entonces, si nos están pidiendo resistencia, nosotros tenemos que observar y pues analizar y decir, bueno, y resistencia, entonces voy a utilizar la fórmula de resistencia, ¿verdad? Obviamente. Y según la fórmula, la resistencia se calcula con el valor del voltaje dividido el valor de la intensidad. Entonces, ya vienen ustedes y dicen, bueno, resistencia o X, lo pueden poner como sea, va a ser igual a V. Pueden observar que V está arriba, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a poner aquí arriba. No lo vayan a poner abajo, porque si lo ponen abajo, entonces ya no estamos trabajando resistencia. Y abajo va la intensidad. Entonces ponemos esto de acá, 6 amperios. Pueden poner las unidades de cada uno o solamente poner los números, va sin necesidad de poner este. Yo en este caso lo voy a poner así, pues porque se los estoy explicando. Y
recordemos pues que, bueno, primero vamos a operar 110 dividido 6. Nos va a dar que R va a ser igual a 18.33. Y le tenemos que poner la unidad de medida, en este caso, pues de lo que estamos calculando, resistencia. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? ¿Alguien recuerda? No. Bueno, recordatorio, por favor, apréndanse esto. La resistencia se mide en ohmios. Creo que esa última palabra quedó algo ohmios. Ohmios. Y su símbolo va a ser una O, es una omega. Entonces, el valor de la resistencia usted siempre lo tiene que dar con ohmios. Y se representa así. Entonces, la resistencia en este problema en concreto va a ser de 18.33 ohmios. ¿Está fácil, sí o no? Verán, está fácil. Solo se tienen que aprender pues esto, al igual que con la intensidad que se mide en amperios, se representa con una mayúscula. Y los voltios, que es la más fácil, creo, porque V de voltios, ¿no? Entonces se representa con una V mayúscula. Me avisan cuando ya hayan copiado para pasar con el siguiente problema. Ya, profe. Los demás compañeros, Ya, profe. ya. Entonces Ya, vamos profe. a continuar. Si se dan cuenta, pues obviamente, otra cosa que cabe aclarar, este es un cálculo de resistencia, obvio. Entonces vamos a continuar. Aquí atrás había uno de intensidad, entonces de una vez así. Aquí está. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como ya vi que sí se puede y no tengo que estar quitando la pantalla a cada rato, entonces ahí está. Sí, pues aquí es lo mismo pero diferente. Es el mismo procedimiento, pero en diferente problema. Bueno, va. Ahí pueden copiar el problema. Y si quieren, pues yo lo voy explicando y ya después ustedes pueden copiarlo. Va. Es lo mismo, pero diferente, como ya les dije. Ponemos aquí pues, nuestra tabla de datos para trabajar. Siempre tenemos que conocer los datos. En este caso, pues como ustedes ya saben, díganme, vamos a calcular intensidad. Entonces intensidad va a ser nuestra variable, no la conocemos aún. Resistencia nos están dando en el planteamiento del problema. Entonces, ¿pueden decirme cuál es el valor de la resistencia, por favor? Es 30 ohmios, profe. 30 ohmios. Recordemos, pueden escribirle aquí ohmios, pueden ponerlo así, porque también está bien, pero para facilitarnos, 30 ohmios. Y pues aquí dice, ¿cuál es la diferencia? Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios, al aplicarle una diferencia de potencial de 90 voltios. Entonces, obviamente, el voltaje que vamos a estar manejando va a ser de 90 voltios. En este caso, pues, la fórmula que vamos a utilizar para hacer este cálculo va a ser diferente. Tenemos que la intensidad va a ser igual a voltaje partido la resistencia. Entonces, pues tomamos nuestro valor de voltaje. Recuérdense, no mezclen porque si ponen voltaje abajo y resistencia arriba, va a salir una cosa que saber qué va. Entonces, vamos a ver, 90 voltios partido nuestros 30 amperios.
30 amperios va a 30 ohmios. Entonces, si pueden ver, pues este está más fácil. 90 dividido 30 es 3. Entonces, tenemos que en nuestro circuito la intensidad de corriente va a ser de 3. No se les olvide poner la unidad al que pertenece. La intensidad se representa con amperios, entonces va a ser igual a 3 amperios. Está fácil también. Les voy a poner el recordatorio aquí. Intensidad. Y ese va a ser su símbolo, una mayúscula. ¿Quedó claro este segundo ejemplo? Sí, ¿verdad? Me avisan cuando lo terminen de copiar, por favor, y pasamos con el último, que creo que sí nos va a dar tiempo de explicar los tres. ¿Ya? ¿Ya? Veo que algunos aún están copiando, entonces los voy a esperar un poquito. Ya, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el último circuito. Con el último problema, es la cosa. Bueno, este es el segundo y este es el último. Como pueden observar, pues en el primero que resolvimos buscamos resistencia, en el segundo buscamos intensidad, entonces pues toca el voltaje. Esta creo que es bueno, todas las fórmulas para aplicar de esta ley son bien fáciles, pero pues esta la veo más fácil, no sé por qué, tal vez es cosa mía, pero igual va. Como ya tenemos nuestro problema ahí, dice, calcular la diferencia de potencial aplicada. La potencia de, cuando nos digan que tenemos que calcular la diferencia de potencial, se refiere a que tenemos que calcular pues, el voltaje. Vamos a hacer nuestra tablita de datos igual que en la otra. Entonces, voltaje va a ser lo que nosotros en definitiva no vamos a conocer porque nos está diciendo que lo busquemos. Que es aplicada a una resistencia de 10 ohmios. Ya con los dos anteriores ya ustedes saben, entonces la resistencia que nos dan va a ser de 10 ohmios. Y que por ella fluyen 5 amperios. Al escuchar amperios nosotros decimos, ah, esa es la intensidad. Porque ya sabemos que esa es su unidad de medida, ¿verdad? Entonces la intensidad va a ser igual a 5 amperios. Con la fórmula, yo digo, ¿cómo voy a calcular esto? Entonces me acuerdo de la ley de Ohmio y dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Lo pongo así entre paréntesis para no hacernos bolas y no voy a hacerlo. Pero se puede poner solo IR. Entonces, voltaje va a ser igual a intensidad 5A, resistencia 10 ohmios. Entonces, aquí ya opero, ¿verdad? 5 por 10, 50. Uy. 50, ¿qué? Voltios, ¿no? Obviamente. Entonces, era lo que les decía anteriormente. Ustedes pueden operar, vamos a ver, este borrador que no me ayuda. A ver si ya borra. Así ya borra. Ustedes pueden operar con los símbolos de los valores que les están dando, por ejemplo, como lo hice anteriormente, o pueden simplemente poner el valor, solamente esto, dejando de lado esto. 5 por 10. Esto, ¿verdad? Eso sí, que no se nos olvide, aquí podemos omitirlo, pero en el resultado sí no, porque entonces, pese a que ya va como que implícito ahí en el nombre, porque estamos buscando voltaje, si solo ponemos 50,
va a quedar como que así un poco en el aire. Entonces puede que nos digan, no, ahí 50 ¿qué? Pese a que ya está la V, ¿no? Que uno dice, es obvio, pero igual, hay que ponerlo. Entonces especificamos, el voltaje va a ser igual a 50 voltios. ¿Quedó claro entonces? De siempre poner el símbolo en el resultado. Sí, ¿verdad? Recuerden, de aquí, de esta línea, ¿qué es esto? Va? Es todo esto. Esto, aquí podemos omitir como los símbolos, pero de esta línea para abajo, que es del resultado, no lo podemos omitir. ¿Quedó claro eso? Ahora les borro los rayones que les hice ahí y ya pueden ustedes copiar esto y ahí está. Entonces, como pudieron observar, pues está bastante fácil estas operaciones. Entonces, si hay dudas, de una vez, porque les va a ir tarea sobre esto. Igualmente con lo del teorema del señor Pitágoras, les va a ir tarea. Entonces, ¿hay dudas de eso? Pregunto de una vez. Si no, pues ahí en la tarea. Igualmente no va a ir tan difícil. Va a ser como los problemas que trabajamos acá en clase. Va a ir así fácil. Eso. ¿Quedó claro todo con estas operaciones de la aplicación de la ley de Ohm? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, quedó todo claro. Quedó claro. Sí, profe. Bueno, entonces ya vieron que está bien fácil, ¿no? No es cosa del otro mundo. Entonces, eso sería. Como quienes me estaban preguntando lo de sus notas, como les indiqué, pues probablemente... Uy, sí, habían copiado. Creo que lo borré. Perdón, se me fue la onda. Pues sí, como les había indicado, pues hoy voy a actualizar y me pueden preguntar ahí entre la otra semana cómo van por WhatsApp, ¿va? Por el número que les di acá. Y si no, pues yo les digo durante la próxima clase, pero pues ya veremos, ¿no? Igualmente los que van mal, eh, pueden revisar ahí qué actividades son las que les falta. Yo no les voy a decir, no, mire, ya no la puede entregar. Sí la puede entregar, obviamente con las indicaciones de que con menos puntos. Entonces, si les falta algo, pónganlo ahí. Está mejor sacar 5, 6 puntos a sacar 0. Entonces, pues eso, suban sus actividades y ya. Recuérdense que los reportes se siguen pasando. Como les mencionamos casi que en todas las clases, creo que nosotros que les damos clases, es que nosotros pasamos reporte de quienes se conectan, quienes participan, quienes están poniendo atención, quienes encienden sus cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso va a ir ahí, ¿verdad? Quienes entregan sus actividades y todo eso. Y en dado caso no se pueda, pues, como llegar a un acuerdo con el alumno, en este caso, como yo les estoy indicando que entreguen sus tareas y tal, pues ya se procede a llamar a sus casas, ¿verdad? Para que sus papás pues, ya estén enterados de la falta que sus hijos están cometiendo en este caso. Entonces, yo en algún momento también fui estudiante, obviamente, y pues les recomiendo que pues, no estén preocupando a sus papás. Si ustedes pueden entregar sus actividades, háganlo. Ellos tienen cosas que hacer, están ocupados y pues otra carga más como que no, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado todo claro el día de hoy. Ahí escríbanme si tienen dudas con cualquier cosa por WhatsApp. Y pues eso sería todo. Les deseo un feliz día y buen provecho también.